Les agradeceremos que damos la cordial bienvenida de los que estén aquí presentes todos. Queremos que los que están por llegar lleguen con bien. Les agradecemos también silenciar los celulares para que no haya interrupciones, pero bien silenciado, por favor, que no haya interrupción de celulares. Vamos a hacer la oración inicial y para ello llamamos a nuestra compañera Limbania Salas. Buenas noches. Queremos invitar a nuestra iglesia para que se pase en este lugar, en este recinto, para que nos llenen de esa sabiduría que nos dé oídos para escuchar lo que la profeta Amber nos va a enseñar hoy a través del Señor Jesús, para que nos dé esa paz y esa tranquilidad para ese aprendizaje. Queremos sellar este lugar con tu sangre preciosa, Señor. Todo, paredes, sillas, todo lo que está aquí, Señor, que no haya interrupción del enemigo, porque tú estás aquí presente, Señor. Bendícenos, Padre, a todos los que estamos aquí, a la profeta Amber, que hoy nos dedica unas horas aquí, y a todos los que están por llegar, Señor. Abre esos caminos para que ellos puedan llegar a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Limbani. Y queríamos preguntarles si hay alguna persona que viene por primera vez. Ajá. ¿Se puede levantar, decir su nombre y quién lo invitó? ¿Quién la invitó? Muy buenas noches, mi nombre es Maritza Toala. Me invitó Yo. a todos. Bienvenida. Aida. Y de hermana Fátima. Bienvenida. Sea bienvenida. Bueno, mira, queremos que conozcas un poco. Acá hay otra persona. ¿Hay otra? Perdón. A Lilu Batista me invitó mi amiga Kelly. Bienvenida. Buenas noches, mi linda. Recuerdo, me invitó Cecilia, mi amiga Cecilia. Bienvenida. ¿Ya? Se me estaban desapareciendo. ¿No hay más? ¿Nuevas? Bueno, a las nuevas les agradecemos por haber recibido, haber aceptado la invitación de sus amigas. Créanme que están en un buen lugar y van a recibir mucho el día de hoy. Van a recibir mucho el día de hoy, tengan la seguridad de eso. Queríamos a las nuevas. Hay otro, mira, hay un príncipe que estaba agachadito allá. ¿Y el joven que está sentado al lado de Sonia había venido antes? Sí había venido, que no lo había visto. Entonces, que vino para el príncipe. A ver, el príncipe que nos diga su nombre. Me llamo Sebastián Sánchez y me invito a un papá. Pero escúchenle la voz. Ni lo veía. Ni lo veía y la... Dios mío, bueno. Gracias a Dios que estás aquí, joven. Es muy guapo. Y estás en un buen lugar también. Estás empezando, vas a empezar a conocer a Dios mucho antes de lo que nosotros lo hicimos. Así que vas a tener menos tropiezos que nosotros. Porque ya lo vas a conocer. Y queríamos a los que vienen por primera vez que conozcan un poco de lo que es el Ministerio de Damas Hablando al Corazón. Y para ello, nuestra compañera Denia les va a explicar qué es Damas Hablando al Corazón, de qué se trata. Muy buenas noches a todas.
Damas Hablando al Corazón, cuyas siglas son DALCOR. Es un ministerio de mujeres que nos desenvolvemos en diferentes áreas de trabajo y en la sociedad, buscando cómo mejorar y enseñar la integridad y el amor de Dios a otras mujeres y a hombres también a través de experiencias vividas, tratando de recuperar nuestros hogares con una vida balanceada, amando a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra familia y dando así un ejemplo de buenas obras, enseñando el mensaje de Dios. Nuestro propósito es fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres, para así lograr una vida en equilibrio, poniendo siempre como prioridad el amor a Dios, a la familia, al trabajo, a la iglesia y al ministerio. Las mujeres mensajeras de Dios debemos ser prudentes, cuidadosas de su casa, generosas, temerosas de Dios, ejemplo de su familia con conocimiento de Dios, que es lo que vinimos a hacer la noche de hoy, a aprender y a recibir el mensaje que a través de la profeta Amber el Señor nos viene a dar la noche de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Eddie. Damas Hablando al Corazón se reúne todos los martes. Hoy es una excepción porque tenemos a la profeta Amber y es el seminario. Decidimos hacer el día de hoy. Pero son todos los martes, desde las 6 hasta las 8:30, 9 por ahí. Empezamos siempre a las 7 de la noche, mientras tomamos un refrigerio a las 6, ¿no? Aquí, las reuniones semanales, por lo general, se dan temas, a veces son testimonios, trabajamos mucho con los testimonios, y otras veces son temas que dan las compañeras, las que son parte del grupo de Damas Hablando al Corazón, y siempre tenemos un seminario al mes, en donde invitamos así a personas de afuera, pueden ser personas de aquí mismo también, a veces vienen expositores, pero siempre para dar la palabra de Dios. Este es un grupo cristocéntrico y nos basamos en la palabra de Dios. En todos los temas se basa en la palabra de Dios. Entonces, en el día de hoy tenemos el grato honor de tener como oradora a la profeta Amber Nogueras. Ella ha venido varias veces, algunas ya la conocen, las que vienen por primera vez van a tener el placer de escucharla. Ella tiene el tema Desarraigando la raíz de iniquidad. La profeta Amber Nogueras ha estado vinculada al Ministerio de Comunicación por muchos años en la cadena de televisión Enlace. También tiene programas radiales a través de todo el continente. Es autora de muchos libros y está bajo la cobertura del apóstol Alberto Delgado del Ministerio Alfa y Omega en Miami desde el año 1992. Es casada, tiene 4 hijos y fue ordenada al ministerio profético en el año 2012. Con ustedes, la profeta Amber. Adelante, bienvenida. Aquí, ¡ey! ¿Y esto qué es? ¿Alguien dejó esto? ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. Aquí es, menos mal que tengo voz de trueno. No hay micrófono, bendito Cristo de la gloria. Aquí está, miren para acá. Están mirando un milagro. Voy a empezar por un testimonio. El día 30 de diciembre del año pasado, 2016, me sentía un poco mal. Y fui al supermercado a comprar una lechuga, apunten que eso es importante, y pasé por frente a la máquina esa que uno se toma la presión. Mamita, lo tumbo seguro. ¿Sí? Cuando me tomo la presión veo que tengo 200 con 110, bueno, de locura, para ir volando a eso, pero tenía gente invitada a comer, pero ya tenía todo listo. Cuando llego le digo a mi hijo, sírvele tú a la visita, yo tengo, cuando se vaya voy para el hospital. Llamé a mi hijo que es farmacéutico y me dijo, mira mamá, ya te puse esta pastilla, tómala y cuando te levantes de madrugada, porque el hospital tenía como 4 horas de espera para poder ir a emergencia. Vete a las 4, 5, 6 de la mañana, no hay nadie en emergencia. Efectivamente me desperté, me puse una sudadera porque era día de frío, ¿no? Era mucho frío, el 30 de diciembre. Y me fui al hospital, a emergencia,
al hospital a emergencia y no había nadie. Me metieron en la casilla inmediatamente, me hacen el electro, me sacan la sangre, todo lo típico que se hace en una emergencia de alta presión. Yo dije, bueno, mañana es 31, mejor es que me cambien la pastilla porque seguro que la pastillita de presión ya no me está haciendo efecto y así hacemos. Y entonces, cuando el hombre ya se iba a ir del cubículo donde yo estaba, se voltea y me dice, dígame una cosa, ¿a usted le duele la cabeza? Y yo le digo, fíjese, a mí nunca me duele la cabeza, pero hace 2 días que le duele persistentemente la cabeza. Le voy a mandar a hacer un CAT scan. Me mandan a hacer el CAT scan, me hacen el CAT scan y yo me quedo dormida porque estaba oscuro, había frío, me quedo dormida, como a las 9 de la mañana enciende la luz en mi cuarto. Entra el médico y dice, Mrs. Lagueras, I have a very bad news for you. Tengo una muy mala noticia. Cuando enciende la pantalla, la radiografía era mi cabeza y una pelota de este tamaño, en color morado. Me dice, you got a brain tumor. Usted tiene un tumor cerebral. Yo le dije, no, mire, usted no entiende, yo tengo allá una especie de almacén donde tengo todas las ideas que todavía, los chistes que todavía no he echado, los libros que todavía no he escrito. Dice, no, esto no es juego, señora. Yo me estoy vistiendo para irme a mi casa y me dicen, no. Ya viene un helicóptero para llevarla a un hospital que queda a 40 millas de aquí, que es especializado en cerebro, que este hospital es especializado en corazón. Bueno, llego al hospital y mi hijo mayor, mi hijo Nicolás, se vino como un cohete y el médico me iba a empezar a decir cosas. Y mi hijo le dijo, permiso, doctor, venga acá un momentico. Se lo llevó para el pasillo y mi hijo le dijo, mire, doctor, este es mi prima, es abogado, aquí tengo un contrato, yo le prohíbo terminantemente que le diga nada negativo a mi mamá. Yo voy a estar aquí en ese sofá en el cuarto de mamá desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cualquier cosa referente a mi mamá, su tratamiento, a las posibilidades de vida, no vida o muerte o lo que sea, es conmigo, no es con ella. ¿Entendido? Hay un principio bíblico que dice que la fe, una ley espiritual, dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como es una ley, opera siempre. Y como es una ley, opera para lo positivo, pero opera para lo negativo. Por el oír es la fe. Y si yo estoy oyendo cosas negativas, esa fe negativa va a penetrar mi corazón y lo voy a creer. Así que yo agradezco a mi hijo que quizás sin saber este principio espiritual, o no entenderlo en la capacidad total, tuvo la sabiduría de decir, no le digan nada a mi mamá. ¿Sabe qué? Yo estaba feliz. Dice mi prima Fátima que lo llamaba y le decía, el médico dice que puede ser esto, que puede ser lo otro, que se puede quedar ciega, coja. Y yo de pachanga. Óigame, yo salía por esos pasillos que me decían la diva del piso 10. Todo el mundo con aquellas batas espantosas que se ponen en los hospitales y yo con mi VictoriaSecret.com. ¿Sabes? La actitud y tu creer. Y mire, yo tengo como 8 amigas operadas del cerebro. Una, el ojo le llora, otra se le va la lengua de un lado, otra... Para la gloria de Dios. Porque me atreví a creerle a Dios. ¿Sabe de qué murió mi mamá? De un tumor en el cerebro. ¿Sabe qué puede decir el diablo? Pero yo, I don't listen. No te oigo. ¿Sabe qué murió mi único hermano? De cáncer. Pero eso está cancelado, cortado, no va a pasar. Esa es una cosa que ha sido desarraigado. El tema de hoy es desarraigando la raíz de iniquidad. ¿Cómo se llama el tema? Desarraigando la raíz de iniquidad. ¿Cuántos saben aquí lo que es iniquidad? Menos mal que me pusieron esto bien alto para yo poder ver. ¿Cuántos saben lo que es iniquidad? ¡Qué bueno! Porque se van a enterar. That's like generation curse, like from the past, the generation curse. Iniquity. It's like, I'm going to say it to you very simple. Iniquity is DNA
use the word. Ok. El tema es la iniquidad. Y voy a empezar por una escritura. Vamos a empezar con una escritura. Dice la palabra de Dios usted no trajo cuaderno, lápiz, anote porque va a aprender cosas importantes hoy que usted debe repasar en su casa. Cada vez que lo inviten a un seminario, tenga la buena costumbre de no creerle al predicador. Créale a la palabra de Dios cuando usted la chequee en su casa y vuelva a leerlo, la mastique, la digiera y sea, wow, qué bien. Eso es. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 21. Perdón. Capítulo 2, verso 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 10. Versículo 7 al 10. Lo tiene mi familia. Allá vamos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿El qué? Misterio de la iniquidad. Misterio. Para muchos, esta palabra es un libro de leyes. Esto se puede, esto no se puede, sí se puede. Y muchos interpretan la Biblia y muchos viven en la Biblia a través de lo que se puede o no se puede. Le interpretan este libro. Por eso existen 1000 y pico de religiones que parten básicamente de este libro y se bifurcan de la realidad y de la verdad de Dios en algún momento y dejan de ser palabra de Dios. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Cualquier cosita que se salga del contexto bíblico, a lo mejor usted está oyendo una cosa que no es la revelación completa, pero no tiene ninguna contaminación. Pero cuando ya viene algo que no está en la palabra, ya no es palabra de Dios. Ya está contaminado. ¿Entendido, pueblo? Sí. Hay cosas que Dios... Efesios 3, voy a Efesios 3. Un momentico, Efesios 3. Ok, Efesios 3, capítulo 5. Mira lo que dice aquí, qué interesante. Voy a empezar por el 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿En el qué? Misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. ¿Cuándo? Ahora. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por el Espíritu. O sea, la palabra de Dios es un libro de códigos que enseñan el sistema del reino de Dios. Códigos que enseñan de la misma manera que opera el mundo natural con leyes. Hay leyes que mantienen el equilibrio ecológico de todo el universo. Son leyes que están establecidas en el universo. No sale el sol un día por el poniente y otro por el occidente, sino que todos los días sale de la igual manera. Entonces, de la misma manera que opera el mundo natural con leyes, el mundo físico opera con leyes. Usted tiene leyes en su cuerpo físico que tiene que obedecer. Si usted no toma agua, se deshidrata. Hay leyes que operan en la civilización. El semáforo enseña la luz verde para seguir y la luz roja para parar. Y todos conocemos los códigos de las leyes que ordenan el universo, ¿correcto? De la misma manera, Jesús vino a la tierra no para fundar una religión, como muchos creen. Vino por 2 motivos. Uno, derramar su preciosa sangre como cordero sin mancha, inmolar, para con una sola ofrenda de su sangre hacer para siempre perfectos a los santificados, y eso merece un gloria a Dios, aleluya. Amén. Su sangre nos lavó y nos limpió. Su sangre es la Mastercard del Espíritu, con que Jesús dice, ¿dónde están los pecados? ¿Cómo tú te llamas? Fara. Pero ¿cómo se llame, por Dios? Tú te llamas Carmencita, por favor, Rosa. Yolanda, vaya pues. Los pecados de Yolanda, aquí está con la Mastercard. Para muchos es muy difícil entender eso. Tus pecados, el presente, los pasados, los futuros, el que vas a hacer 5 minutos antes de morirte, fueron cargados ya la tarjeta de la sangre Mastercard del Cordero, y eso merece aleluya, gloria. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia superabundante. En Él ya estamos perdonados, justificados. Dice que con Él estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Entonces, esto es un libro de misterios. ¿Y cuántos saben que este es un tiempo difícil? Un tiempo en que Dios está hablando a través de sus profetas y está revelando a través de sus profetas las cosas que Dios tiene para hoy. No son las cosas de ayer, ni de hace 20 años, ni de hace 30 años. Esta es la palabra la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero aquí acabamos de leer que hay misterios que Dios mantiene velados para un momento en el kairos de Dios. Nosotros funcionamos en el cronos, cronometramos el tiempo. Días, años, minutos, segundos, y hemos nosotros manejado el tiempo que se llama cronológicamente. Pero Dios no vive en el crono. Dios habita en la eternidad. Para Él 1000 años son como un día y 1000 días como un año. O sea que Dios habita en el kairos, que es el tiempo de la eternidad de Dios. Nosotros no podemos entender esto porque nuestra mente es finita, tiene límite. Nosotros entendemos que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Pero cuando leemos en la Escritura que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, nuestra mente finita no puede entender. Hay que recibirlo por fe. Diga conmigo por fe. Por fe. Entonces entendemos que este es un libro de códigos de vida. Jesús vino a enseñar a este planeta las cosas eternas del reino, cómo funciona el reino de Dios, y los hombres hemos convertido en religión lo que no es religión. Cuando único usted ve a Jesús enardecido en su caminar por esta tierra, fue contra los religiosos. Le sacaban de quicio. Diga conmigo, yo me sacudo de toda religión. La religión hace daño, nos amalgama, tenemos que caminar en el Espíritu. Que nuestros oídos espirituales se destapen para escuchar la voz de Dios. Que los ojos espirituales se abran para poder mirar en el mundo espiritual. Porque somos seres trinos, somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma. Pero somos seres espirituales. Y en nuestro espíritu tenemos la capacidad de escuchar lo inaudible, de ver lo invisible, de caminar en lo sobrenatural. ¿Acaso Jesús no caminó sobre el mar? Y cuando Jesús caminó sobre el mar le decía: Pedro, aquí hay leyes naturales que enseñan que si tú caminas por el agua te hundes. Pero yo te voy a enseñar a caminar en una ley que es superior, que es la ley de la metafísica. No se me asuste, ay, la pastora es metafísica. La palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico. Jesús es desde el principio hasta el fin metafísico, es desde lo sobrenatural. La tarjeta de presentación de Jesús dice: Jesús especializado en todo lo sobrenatural. Él vive, se expresa, camina. Su palabra está llena desde el alfa hasta el omega, de supernaturalidad. Porque Él es un Dios sobrenatural. Todo lo que es sobrenatural es de Dios. ¿Acaso no es sobrenatural nacer de una virgen? ¿Acaso no es sobrenatural resucitar al tercer día? ¿Acaso no es sobrenatural los peces y los panes, multiplicarlos y sanar a los enfermos y sanar a los leprosos? ¿Acaso todo lo que Jesús hizo no es sobrenatural? Él vino a sanar a los leprosos, Él vino a hacer libertad a los cautivos. Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí y Él me ha enviado a traer libertad a los cautivos. Este es el año agradable de Jehová. Y en este tiempo, diga conmigo tiempo. Es un tiempo de revelación y de entendimiento. Tiempo para obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe que toda rebelión significa que usted entienda la palabra y usted persista en la religión? ¿Usted persista en lo que no está escrito? ¿Usted persista en la tradición? El Señor decía: hay judíos y fariseos hipócritas que invalidáis mi palabra para seguir vuestras tradiciones. La palabra es espíritu y es vida. La palabra, diga conmigo, es espíritu y es vida. Todo lo que sale de tu boca, el poder creativo, el poder dinamo de Dios está en tu boca. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Aleluya. Dice así la palabra: porque ya está. ¿Cuándo está? Ya está en acción, ya está activado el misterio de la iniquidad. ¿El qué? El misterio. Estamos hablando de una cosa que la Biblia
Biblia por años y años y años está diciendo que es un misterio, pero llegó el momento, llegó el tiempo, llegó el kairos, que ese misterio está siendo develado a los profetas, y los profetas están impartiendo, develando lo que Dios está revelando. El que tiene oídos para oír, que oiga. En esta noche, el que tiene oídos para oír, que oiga. La voz profética está hablando de misterios revelados para este tiempo. Y usted está aquí y está responsable por lo que está oyendo. Y yo le ato en el nombre de Jesús como profeta de Dios a obediencia a esta palabra revelada para ponerla por obra. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Yo digo, Señor, ¿quién será que lo detiene? ¿Sabe quién lo detiene? El Espíritu Santo. Él es el Paracleto. Él es el que está siempre intermediando. Él es el que está siempre guardando. Pero llega un tiempo que ya el periodo de gracia se acaba. Señor funciona por periodos. Se acaba la dispensación de la gracia, se está acabando. Hola, mamá. Pensaba que no te había visto. Y ese que raro que no vino. El periodo de gracia se está acabando. Y entramos en esto que dice, quitado del medio. Entonces vienen tiempos difíciles, pero la iglesia que es entendida, que está activada, que tiene los ojos espirituales y los oídos espirituales abiertos y que es entendido, dice la palabra de Dios, los entendidos. Entendido. ¿Sabe que entender la palabra de Dios es fundamental? Entendidos resplandecerán como la aurora. ¿Cuántos quieren resplandecer? Hace falta entendimiento. Dile, Señor, que sea, destapa mis oídos espirituales, destapa mi entendimiento para la obediencia, porque entendemos es para la obediencia a su palabra. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor viene pronto, ustedes lo saben. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Iglesia, hay que estar atentos, porque estamos en un tiempo en que de cualquier momento se levanta el anticristo, ¿o no? Y vendrán señales y prodigios mentirosos. ¿Y cómo yo lo voy a saber, pastora? Usted lo va a saber porque usted es un ser espiritual. Y usted como ser espiritual tiene la capacidad de discernir. Y cuando usted parte de la llenura del Espíritu Santo, es el ministerio del discernimiento. Digo yo discernimiento. Y usted puede pesar los espíritus, discernir entre el bien y el mal. Dios le da la capacidad de abrir sus ojos espirituales y reconocer lo legítimo de lo verdadero. Cuando usted está, mire, usted ve un cajero de un banco, está contando billetes y está conversando con el compañero y hay un billete falso y lo detecta. ¿Por qué? Porque está en contacto con eso. Cuando usted está en contacto con la palabra de Dios, usted detecta el error. Usted detecta el error. Yo tuve por costumbre desde que empecé hace 30 años o más a leer, a oír la palabra de Dios, no creerle nada al predicador, anotarlo todo y llegar a mi casa y pasarlo por el colador. ¿Sabe el problema de la religión? La gente le cree todo a una persona que a lo mejor está hablando tonterías y necedades porque no toma el tiempo programar su espíritu con esta palabra. Si yo le meto a mi computadora una información error, a la computadora me sale en la pantalla error. Y cuando yo a mi espíritu, yo escucho algo que no viene de Dios, mi espíritu me dice eso no es de Dios, eso no es de Dios, error, 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 porque el centro de mi disco duro está lleno de palabra de vida. El pozo está lleno de palabra de vida. Y no lo digo para gloriarme, pero yo me puedo sentar en cualquier iglesia 5 minutos, denme nada más. Y yo te digo, si están hablando palabra de Dios o están hablando palabra corrompida. Si están hablando palabra de Dios o están hablando palabra alterada. Palabra que no está pura, santa, diáfana, limpia. Palabra de Dios. Versículo 9. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿no qué? Recibieron. Hay una acción, ¿verdad? Recibir es una acción.
No recibieron. Recibe esta palabra, sierva. Recibe esta palabra. No recibieron el amor. ¿Quién es el amor? Cristo. De la verdad para ser salvos. O sea, no basta con, yo soy cristiana, yo pasé al frente en el año 1800. Tú tienes que recibir esa palabra y comerla. Tú tienes que recibir esa palabra y obedecerla. Tú tienes que recibir esa palabra y vivirla. Es un cambio transformador por la palabra de Dios. Es reprogramar tu mente. Dice, renovaos pues. Te lo voy a decir en términos de computadora. Renueva tu entendimiento por medio de la palabra de Dios. Yo pensaba así antes, pero ahora la palabra me dice, yo tengo que hacer una modificación aquí. No servir a los apetitos de la carne, como en otros tiempos, porque el Señor mira tu corazón. Eso se llama concupiscencia. Lo tienes tú, lo tengo yo. Cada quien tiene una concupiscencia diferente. ¿Entendido? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este tiempo. Declaro que la atmósfera espiritual está aquí para que ellos puedan recibir entendimiento. Yo envío esta palabra ahora con autoridad para que sus oídos espirituales sean destapados y para que ellos puedan percibir los secretos del reino, mi Dios. Yo los hago responsables por poner por obra esta palabra. En el glorioso nombre de Jesús, Señor y Rey. Amén. Amén. Mire, yo prediqué ayer. Yo le decía a la iglesia ayer. Una cosa es ambiente. Y otra cosa muy distinta es la atmósfera. Usted sabe que ahora yo llamo a unos decoradores aquí, nos ponen un ambiente. Unas máquinas que me echan humo, una musiquita. Y es un ambiente espectacular. Pero lo único que causa una atmósfera de reino es la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios no se puede fingir. Las cosas de Dios no se pueden fingir. La presencia de Dios es manifiesta. Y usted puede crear ¿cómo se llama? Un ambientico bien lindo, celestial. Y hay iglesias que tienen un ambiente del coro, todo el mundo uniformado, aleluya. Pero ahí no pasa el Espíritu Santo ni de cuadra. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está contaminada. Ya es un tiempo de revolución. Viene un cambio de guardia. Viene un sacerdocio nuevo, no contaminado. Viene un sacerdocio profético que entiende lo profundo de Dios y que no entra en el jueguito de la religión. Digan amén o aus. ¿Qué es la palabra iniquidad? La palabra iniquidad aparece 234 veces. ¿Cuántas veces? 234. 216 veces en el Antiguo Testamento. 18 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece la palabra iniquidad es en Génesis. Tome nota, porque voy rápido. Génesis 15 y 16. Y dice así. Y en la cuarta generación. ¿Y cuál generación? Quiere decir que las cosas espirituales se traspasan de generación en generación, ¿o no? Sí. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no había llegado al colmo. ¿No había llegado qué? Al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Será que en este tiempo ya hemos llegado al colmo? ¿Usted ha visto a la doctora Polo alguna vez? Habremos llegado al colmo. Hemos llegado al colmo de la iniquidad. ¿Usted se acuerda cuando Caín mató a Abel? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué pasó? Que dice que la sangre de Abel, que la amaba. ¿Qué hacía? La amaba. ¿Será que esa era una exclusividad de la sangre de Abel? La única sangre con voz estereofónica era la de Abel. ¿Sabe que la sangre sigue clamando? ¿Sabe que estaba leyendo en internet que el nivel de los abortos en los Estados Unidos llegan a 100,000 al año? La sangre sigue clamando. Dice la palabra que la tierra sufre violencia por causa de los violentos. Violencia.
iniquidad. Este mundo está lleno de iniquidad. Yo leo los periódicos y me quedo anonadada. En los últimos 50 años, mire, Dios es un Dios de multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Él multiplica las fuerzas al que no tiene cansado. Él multiplicó los panes y los peces. Todo en la Biblia es multiplicar. Él multiplicó las ovejas de Jacob. El Dios que multiplica. Diga conmigo, multiplica. La multiplicación es de Dios. Él no resta ni divide. Él multiplica. Él te multiplica las bendiciones. Estas bendiciones te alcanzarán y te multiplicaré. Tu alteza de avanzar y te multiplicaré. Pero el diablo es un qué, un imitador. Diga conmigo, imitador. ¿Y sabe que él multiplica la maldad también? Hay un principio espiritual. Dice, cuando estamos unánimes, unidos y juntos. Unánimes quiere decir un solo ánimo. Unidos y juntos. Ahí se convierte en un lugar donde Jehová envía, hay una enviación de vida eterna, de bendición. Cuando yo sé si usted ha estado alguna vez en un congreso grande de adoración. ¿Usted ha estado en un congreso grande de adoración? Hay una multiplicación de la unción. Porque muchos siervos están adorando a Dios y hay una nube espesa de gloria. Se puede sentir la manifestación porque un cuerpo y otro cuerpo y otro cuerpo adorando a Dios al mismo tiempo. Hay una presencia sobrenatural de Dios. Maravillosa. ¿Usted ha entrado alguna vez a una discoteca? Usted puede sentir una presencia diabólica y demoníaca. Usted puede sentir los demonios. Usted puede sentir... Yo como mujer espiritual entro a lugares y digo, qué opresión hay. Me da ganas, no puedo estar ahí. Porque percibo. Usted tiene la capacidad de percibir en el mundo espiritual, percibir la nube de gloria y percibir los demonios. Percibir el ambiente cargado de iniquidad, de maldad, de todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Eso es iniquidad. Es la acumulación de pecado tras pecado tras pecado. Hace 50 años no se decían malas palabras. Yo tomé un taxi en la ciudad de Panamá el otro día y yo no podía creer la canción que estaban cantando en el taxi. Tenía malas palabras, doble sentido, una cosa grotesca. Yo soy una señora, no es que esté tan vieja, pero yo soy una señora de respeto, por Dios. Una dama. El taxista no tiene respeto. Yo he estado en un ascensor con muchachos jóvenes diciendo las soeces, las vulgaridades más grandes del mundo delante de mí. Que soy una señora. Jovencita, pero señora. Dice, hablamos de la multiplicación, ha llegado al colmo. Las estadísticas en los últimos 50 años de cómo ha avanzado el aborto, cómo ha avanzado los asesinatos, cómo ha avanzado violencia en los colegios. O sea, es un 100 y pico % de hace 50 años aquí. Habla multiplicación de la maldad. Es que ya no nos parece ni maldad. Ya vamos en el taxi diciendo las fornicaciones y las vulgaridades más grandes y normal. Estamos a las 3 de la tarde mirando a la doctora Polo diciendo las aberraciones más terribles del mundo a la hora que los niños llegan del colegio, están viendo la televisión y la abuela viendo a la doctora Polo. Habrá multiplicación de maldad. Hemos perdido la sensibilidad al pecado, a lo que es corrupto. Nos estamos contaminando, dice la palabra, mirad lo que oís. Todo lo que entra en tu ojo, todo lo que entra en tu oído va a terminar en tu corazón. Dice, ¿cómo opera el pecado? El pecado opera, dice la Biblia, de acuerdo a la concupiscencia. Que la palabra concupiscencia viene del latín. Y concupiscencia significa deseo ardiente de la carne, exacerbación de los apetitos carnales, autocomplacencia en toda clase de excesos, gula, lujuria, deseos sexuales, deseos desordenados, engañosos, egoísmo, egolatría. Déjame tomarme un selfie. Envidia, celos, malicias. Esta es una generación que tiene
el ego a la máxima potencia. Cada quien vive para sí mismo. Usted va por los malls y usted ve que una tienda en un mall de estos grandes, algo puede costar, qué sé yo, 50, 100 mil dólares al mes, un local. Y hay locales para vender jabón. Porque todo lo que complace al cuerpo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en ese tiempo venden con deseos engañosas, idólatras, amadores de sí mismos. Esa es la característica del hombre de hoy. Egoístas, amadores de sí mismos, ególatras. Esa es la característica. Entonces, el producto del pecado, Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después de que se ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Escúchame bien. La concupiscencia está en cada uno de nosotros. Entonces, la concupiscencia de una persona puede ser la gula. Usted ve a esas personas que pesan 400 libras caminando por el borde. La concupiscencia de otro puede ser el vicio, fumar, coger droga, otro sexual. Pero todo el mundo tiene una cierta concupiscencia que viene en la herencia genética de maldad de sus antepasados. Usted sabe que con una gota de su sangre, hoy en día, puede determinar exactamente su herencia por su madre, por su padre. Es más, en Estados Unidos usted toma una gota de sangre, la pone en un cartoncito, la manda por correo y le dice, mire, usted tiene en su sangre, sus antepasados eran de Noruega, pero tiene una mezcla de chino por ahí y tiene una mezcla de árabe por ahí. Te dicen exactamente el cuadro genético generacional por una gota de sangre. El misterio de la iniquidad. Misterios. Eran misterios, hoy en día lo sabemos. La ciencia ha adelantado y nos ha revelado tantas cosas. Tantas cosas. Como cada molécula de su cuerpo, cada célula de su cuerpo tiene toda su información genética. De dónde usted viene, si tiene propensión a tener enfermedades del hígado, de la artritis. Todo está en cada célula de su cuerpo, viene toda la información de su ser. Sorprendente. Eso es en lo natural, en lo físico. Lo espiritual tiene una semilla que se llama concupiscencia. Nadie peca así, ¡ay, pum! Caigo en pecado. Ay, yo no sé cómo, de repente estoy pegando. No, viene la concupiscencia a actuar en tu mente, en tu corazón. Y entonces se empieza a gestar esto, y entonces se consuma el pecado. Y el pecado, una vez consumado, da luz ¿qué? ¿Da luz qué? La muerte. Separación de Dios. Es la muerte. Dice, el proceso del pecado. Entonces, ya lo dije, la concupiscencia después que ha concebido, primero se concibe en lo natural, se concibe, se engendra el bebé. De la misma manera viene una semilla que oíste por tu oído, una semilla que vino por tus ojos en la pornografía o por el oído, se engendra en tu corazón, se gesta, se manifiesta, consumas el pecado y das luz a la muerte. Unos cuantos testigos. La Biblia dice, todo sea comprobado por 2 o más testigos. Voy a leer testigos. Romanos, usted anote, Romanos 1:24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de su corazón, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Estará hablando del homosexualismo? ¿Está hablando de la prostitución? Deshonraron sus propios cuerpos. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a vuestras concupiscencias en vez de la ley de Dios. Yo puedo obedecer la ley de Dios o obedecer la ley de mi carne. La carne no se va a convertir nunca. En mi país decían, la cabra tira para el monte y la carne para el pecado. Usted es renovado en su espíritu. Usted es renovado en su mente, en su alma. Pero su carne se va a poner de acuerdo con su alma. El alma pasa tocando las maracas, vamos a pecar, y la carne, vamos.
Entonces tu alma tiene que tomar control. Decir no, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es lo que es una cosa ceñida? Apretado. Tienes que apretar, amarrar tus lomos, los lomos de tu entendimiento con la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que gobierne. Porque el hombre carnal le gobiernan los deseos engañosos de su carne. Es el que no tiene, vive sin ley, sin... El hombre almático es que el alma, la loca de la casa. Porque el alma hay que controlarla. David le hablaba a su alma, decía, alma mía, alma mía, alma mía, mamita, alma mía bendice a Jehová y bendiga a ti ser tu santo nombre, alma mía. Háblele a su alma. Usted no le habla a la nevera, esta nevera huele mal. Aquí hay algo. Usted le habla al perro, háblele a su alma. ¿Entiende? Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía. No. Porque el alma también tiene deseos engañosos, el alma. Engañoso es el corazón habla del alma. Más que todas las cosas, engañoso es el corazón. Si usted se lleva por las emociones, se convierte en un cristiano emocional, regido por el alma. Hoy me siento así, hoy me siento asado. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy tengo ganas de ver Netflix. Pero el que tiene dominio propio, que camina por la escritura, le dice a su alma, sí, Netflix me encanta la serie, pero yo voy a oír las palabras de Dios, que es lo que alimenta mi alma, es lo que me endereza mi vida, es lo que me hace andar en justicia, es lo que yo necesito, comer la palabra de Dios, masticar esa palabra, poner por obra esa palabra. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén. Diga, yo voy a obedecer. Levanta tu mano. Señor, yo vine aquí para oír, para obedecer, para entender. Yo declaro que yo me llevo esta palabra con entendimiento. Yo no oigo pesadamente, yo me llevo esta palabra para obedecer. Tito 3:3 dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y de los deleites, viviendo en malicia y en envidias aborrecibles en otro tiempo. Pero ahora vivimos por la obediencia. Si nosotros miramos nuestra vida, quizás vivíamos así, pero hoy vivimos por la obediencia. Es terrible las estadísticas que yo escuché esta semana. Dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, gente en desobediencia, gente en fornicación, gente en adulterio, inclusive ministros. Por eso estoy diciendo, Dios trae una nueva casta de ministros. Dios trae... Yo estaba hablando con un chico, un indígena, que trabaja en la hacienda donde yo estoy, allá en Boquete. Pertenece a una iglesia en otro país, que tiene un templo multimillonario, que todo el mundo está uniformado, las mujeres a un lado, los hombres a otro, todos vestidos de blanco. Obedecen como corderito y el Dios de ellos, el ministro, dice que no, que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro de cuentos, de cosas que pasaron. Pero ellos obedecen al ungido, Mi alma te alaba. Yo soy ministro del Evangelio de este nuevo pacto. Ya tengo 20 y pico de años viajando a las naciones. He predicado en Chile, en España, en Venezuela, en Colombia, en qué sé yo, en El Salvador, en Costa Rica, en muchísimos países, Santo Domingo, en Cuba, en todos lados. Cuando yo llego, hay una persona en el aeropuerto con un cartelito que dice mi nombre. ¿Cómo está, hermana? Y hasta ahora nunca me han bajado del púlpito para la gloria de Dios. Y cuando llego, hablamos el mismo idioma. Ayer yo le decía a la iglesia, usted ha estado en un país que usted no habla el idioma. Está en Alemania, tomándose un café allí, un té. Y de repente se le sientan unos peruanos al lado y usted no lo deja. ¿Por qué? Porque está hablando mi idioma como yo entiendo. Y después se van los peruanos y simuladamente lo persiguen. Para oír su idioma. Cuando
Cuando yo voy a las naciones, yo me encuentro con gente que hablan mi idioma, que entienden el idioma que yo estoy hablando, porque es el mismo espíritu. Lo mismo en Guatemala, donde he predicado, que en Venezuela, que en diferentes países. Y después me siento a comer con los pastores y hablamos el mismo idioma, porque es la misma palabra. Es la misma palabra. Pero esta misma palabra puede ser adulterada. Esta misma palabra puede ser desfigurada. Está siendo desfigurada. La iglesia ha caído en unas cosas que yo a veces veo por la televisión y digo, ay, no, apaga. No quiero ir. Pero Dios está levantando. Mire, yo conozco gente profética, gente que no tienen ni webpage, ni son famosos, ni nada, pero tienen una unción, una revelación. Porque el evangelio no es Hollywood. ¿Quién está de moda? Brad Pitt. ¿Quién está de moda en el evangelio para invitarlo al congreso? No es el que esté de moda, es aquel que Dios levanta con una palabra salada de vida. Es aquel que tiene revelación de la palabra. Es aquel que tiene entendimiento de la palabra. Es aquel que tiene una palabra salada de parte de Dios que entregar. El tema es arrancando la raíz de iniquidad. Describo la iniquidad. De la misma manera que hablamos un poquito del ADN natural, de la misma manera hay una herencia de maldad. Usted ve gente que tiene muchos años cristianos, 20 años cristianos y siguen en los mismos pecados. Y les cuesta un trabajo tremendo acabar de entender la palabra. Y siguen en desobediencia en ciertas áreas, porque todo lo que sea que la palabra te ha revelado, y ya tú lo leíste en la palabra, y ya te fue revelado en la palabra, y tú persistes en un camino distinto, se llama rebelión. Porque la palabra es para obedecerla. Cuando yo me convertí, aprendí 3 cosas facilitas, me enseñaron, y hasta hoy me sirven. Me dijo mi maestra, primer nivel, acabadita de convertir. Hijita, Dios lo dice, yo lo creo. Dígame, Dios lo dice, yo lo creo. Lo primero es creer. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo manda, yo lo obedezco. Dios lo manda, yo lo obedezco. Qué fácil. Con esas 2 cosas vas a tener éxito en tu vida cristiana. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo manda, yo lo obedezco. Yo no puedo estar en 2 aguas. O yo estoy en la revelación, en la palabra, o estoy en la mezcla de semilla. En la mezcla de semilla. Yo tengo que estar escuchando a Dios. La voz de Dios. No la voz de los hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la Escritura. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted confíe en la palabra de Dios. Cuando usted le predique la palabra, anote y vaya a su casa y pase. Yo lo paso por aquí. Mi marido sabe cuando está buena una prédica que yo voy, cuando yo me quedo en la cocina con mi Biblia, mi concordancia y todo, dice, estaba buena la prédica porque tengo que pasarla por el colador. La gente se deja embutir como un chorizo. Alguien le predica y dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice la palabra, ay del que añadiera, el que quitara una jota, una coma, una tilde de esta palabra, porque las plagas que están escritas en este libro caerán sobre él. Es un libro para entendimiento y obediencia. Es un libro que no es un libro de religión. Él no vino a fundar una religión. Él vino a revelar las leyes del reino. Él vino a enseñarnos a caminar en lo sobrenatural, a caminar sobre las aguas. Pedro, ven Pedro. Yo sé que hay una ley natural que dice que te hundes caminando sobre el agua, pero yo te voy a enseñar, Pedro, que hay una ley sobrenatural, que sobre las aguas revueltas de tus circunstancias, de tus problemas, tú puedes caminar en fe sin hundirte, porque hay una ley superior a tus circunstancias, que es la ley del Espíritu, que te permite caminar sobre las aguas revueltas de tus problemas, de tus circunstancias, de tus limitaciones.
Es la ley del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, arrancando la raíz. Arrancando la raíz. Porque, no sé si prediqué yo eso alguna vez aquí. Sobre todo en el reino, todo tiene que ver con siembra y cosecha. Y cuando usted va a sembrar, eso lo saben los que han sembrado. ¿Alguien ha sembrado aquí alguna vez? Primero usted, ¿qué hace? Despedrega. Quita las raíces de lo que estaba sembrado anteriormente, porque si no, se le ahoga la semilla. Entonces, para sembrar esta palabra de Dios, usted primero tiene que desarraigar, arrancar todo aquel concepto que no está en la palabra, que se ha arraigado en su corazón porque la tradición, o porque se le enseñaron, o porque tiene que desarraigar y limpiar la tierra para que la semilla de vida, la semilla buena, la semilla santa produzca el fruto de obediencia a la palabra. Entonces hay que desarraigar todo lo que no sembró mi padre, dice la palabra. Todo lo que no sembró mi padre, todo aquello que está en tu corazón, que tú sabes que no sembró tu padre, que no está en el contexto de la palabra de Dios, tiene que ser desarraigado para que la santa semilla de Dios pueda fructificar y dé fruto deleitoso al Padre. Diga amén o digamos. Levíticos 26, 40 dice, aquí está dando la clave para desarraigar la iniquidad, porque sabemos que tenemos iniquidad que viene de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo tengo 4 hijos. ¿Cuántos tienen aquí? 4 hijos, 3, 2. ¿Quién tiene más de 4? ¿Quién me ganó? Nadie. Soy la bárbara del reino. Yo tengo 4 hijos. Mamita, yo sé la patica que coge a cada uno de ellos. Como mamá, tú no sabes. ¿Ah o no? Tú sabes. Tú sabes por dónde ataca el enemigo. Tú sabes por qué tienes que orar. Tú sabes lo que hay que desarraigar. Tú sabes lo que tienes que atar. Dice la palabra, atar en el cielo, desatar sobre la tierra. Yo ato ese espíritu contrario. Si es espíritu de rebelión, si es espíritu de fornicación, lo que sea, lo atas y desatas lo contrario. Yo ato ese espíritu de burla sobre mi hijo en el nombre de Jesús y desato mansedumbre. Padre, yo desato mansedumbre. Tienes la capacidad de atar. A vosotros os doy. ¿Quiénes son vosotros? Dice vosotros, nosotros gallegos, pero somos nosotros. A vosotros os he dado la potestad de atar y desatar en mi nombre. Atar y desatar en mi nombre. Atar y desatar en mi nombre. Hágase en la tierra como es en los cielos. Hágase, Señor, el diseño tuyo, el diseño de Dios. Padre, se establezca sobre mi país. Se establezca sobre mi ministerio, se establezca sobre mis hijos, se establezca sobre mi casa, el diseño de Dios. Dice, arrancando la raíz, Levíticos, anótelo y léalo en su casa, pásalo por el colador. Levíticos 26, 40. Si confiesas sus iniquidades y las iniquidades de sus antepasados, ¿qué dice? Si confiesas tus iniquidades. ¿Acaso tú no? Mi pastor dice una cosa muy buena. Es Alberto Delgado, que sale en el programa de Todo es Posible. Si confiesas tus iniquidades. Y Alberto dice, ¿acaso no sabe el ladrón que roba? Aquí todo el mundo sabe la patica que coger, ¿o no? Sí. Si confiesas tu pecado y lo de tus antepasados. Aquí tenemos que volvernos un Sherlock Holmes del espíritu. Ay, pero ese nieto mío, ¿por qué me ha salido tan rebelde? Mira, a ver para atrás el tío Clementino hace 20 años atrás. Tiene que investigar la huella espiritual, por dónde se metió ese espíritu
familia. ¿Dónde se metió ese espíritu en la línea de mis antepasados? Dice, sí confieso mis iniquidades. Reconozco, por decirte, una iniquidad X. Que le gusta robar. Como confieso que me gusta robar, porque eso no es lo mío, así que por eso lo digo. Me gusta robar. Ay, mira, en un periódico mi abuelo era ladrón de trenes. Entonces, Señor, yo confieso los pecados de mis antepasados, confieso los pecados de estos. Padre, yo oro, cubre con tu sangre. Hay un proceso. Por eso tú ves miles de cristianos que siguen en pecado y que siguen una trayectoria, porque esto no había sido revelado. No había sido revelado la iniquidad. Cuando llegué aquí pregunté, yo sé lo que es iniquidad. ¿No es una tienda nueva de Apple Mall? ¡No! Es la simiente de pecado que viene en la herencia genética espiritual. El otro día me encontré unas notas mías de hace 20 y pico de años. Yo empecé jovencita a predicar. Primeras veces que predicaba. Y yo me he quedado sorprendida que en esas notas yo estaba armando una prédica. No se había descubierto el ADN, no sé, somos 200 años. Y yo tenía, la prédica mía se llamaba genética espiritual. De alguna forma ya el Espíritu Santo me estaba revelando esto. Lo que es una verdad presente, importante para la iglesia de hoy. ¿Cuántos entienden que esto es importante entender esto? Amén. Levíticos de 26:40. Vamos a seguir. ¿Cómo ser libre de nuestra iniquidad? El que confiese su pecado y se aparte, este alcanzará la benevolencia de Jehová. Ese es un principio espiritual. Dice, ¿cómo me arrepiento? Dice, el que confiese su pecado y se aparte. Porque no es que yo confiese el pecado, ay Señor, yo hice tal cosa, pero mañana no lo sé. El que confiese su pecado y se aparte. ¿Sabe? Apartarse es virar en sentido contrario a lo que usted estaba haciendo. Es caminar en obediencia, dar un giro de 90 grados. Yo estaba caminando para allá, camino para acá. Yo estaba caminando en desobediencia, camino en obediencia. Dice Santiago 1:14. Dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo no soy tentado por la concupiscencia de mi marido o por la concupiscencia de la vecina de al lado. ¿Usted es tentado de su qué? Y es bueno que tú conozcas cuál es tu concupiscencia. Señor, ¿cuál es mi área débil? Padre, muéstrame, Señor, mi concupiscencia. Porque si la entretengo, da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Y yo quiero tener vida. Y vida en abundancia. Salmo 35:5 dice así. Mi pecado te declararé. Y no encubriré mi iniquidad. ¿Y no qué? Encubriré mi iniquidad. ¿Saben que nosotros a veces encubrimos con Dios? Bueno, ¿te quieres esconder de Dios? Y Él habita en todo. Él está omnipresente. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Antes que te formaras, ya yo te había visto. Dice un salmo. Entonces, es decir, Señor, reconozco esta iniquidad. Reconozco. Dios conoce el corazón. A mí cuando dice, ay pastora, ¿cómo me tengo que vestir? Y yo le digo, mamita, tú te paras delante del espejo y tú dices, el que me ve pasando se cree que voy para el show de Don Francisco, o dice, va la sierva de Dios. Aquí no hay ley de más alto, más bajo, es tu corazón. Porque si tú te vistes con el ánimo de seducir y tú estás tratando, yo veo mujeres que son divorciadas, tienen un marido a toda costa, por Dios. Eso de Señor. Relax. ¿O no? Amén. Iniquidad. ¿Dónde voy? Ok, vamos con la próxima. Isaías 59:12.
porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. ¿Con quién están? Y conocimos nuestro pecado. O sea, con nosotros están nuestras iniquidades. Nosotros conocemos nuestro pecado. O sea, Dios te deja ver cuál es la patica que tú fallas. Ay, yo no sabía que era pecado, no que tú sabes. Él te muestra tu camino, ¿o no? Ok. Éxodo 34:7. Dice el Señor, que guarda misericordia a millares, que perdona las iniquidades. ¿Qué qué? Ay, qué buena noticia, pastor, aleluya. ¿Qué? Perdona. Dice, Él perdona mis iniquidades. Él perdona las iniquidades de mis ancestros. Él perdona, pero yo tengo que saber. Si yo no sé de qué estoy enferma, yo no tomo el antibiótico específico. Si yo no sé que tengo fiebre, no me tomo la aspirina para calmarlo. Si yo no conozco en el mundo espiritual qué es lo que está causando que yo vuelva a caer y recaer, o mi hijo y que recaer en el mismo pecado, eso significa que yo tengo que averiguar cuál es el antídoto, cuál es la medicina. La medicina es confesar las iniquidades. La medicina es reconocer delante de Él. Se dice Jeremías, Éxodo, el que guarda misericordia a millares, que perdona las iniquidades, la rebelión y el pecado. ¿Qué? Que perdona las iniquidades, la rebelión y el pecado. Hay como que hay tres cosas distintas, hermana. Fíjate qué cosa. Diga conmigo, iniquidades. Rebelión y pecado. Son tres cosas distintas. Son tres cosas distintas. Él perdona la rebelión, Él perdona las iniquidades y Él perdona el pecado. Mira la diferencia. Jeremías 14:7 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Vuelta a la multiplicación. Contra ti hemos pecado. Porque usted sabe que el pecado se multiplica. La gente empieza por tomarse una cervecita y termina borracho y alcohólico. Y empezó a los 14 años con una cervecita, en los 15 años de la prima Ramonita. Terminó alcohólico por medio de la calle. ¿O no? Es multiplicación. El diablo te quita con una cosa poquita y así coge la gente en la droga, y así coge la gente en la pornografía. Yo conozco. ¿Sabes que ayer estaba leyendo, antes de ayer, una estadística? Que todos los días, cada 15 minutos, abre un portal nuevo de internet. Cada 15 minutos. Ya hay 100 millones de portales pornográficos y el 20% de esos portales pornográficos son infantiles. Pornografía infantil. ¿Se habrá multiplicado la maldad? ¿Se habrá multiplicado la maldad? Cuando yo era niña, yo nunca había oído la palabra pornografía ni marihuana. Hoy su niñito en la casa del vecinito.com y puede ver las perversiones más terribles del universo. Sexo con animales, sexo con violencia, you name it. A la punta de los dedos. ¿Se habrá multiplicado la maldad? Jeremías 14:17 dice, aunque nuestras iniquidades, no, ya te lo leí. Definición de iniquidad. Se refiere a la maldad extrema, malignidad, perversidad, inicuo, injusticia extrema, desviación sexual, inmoralidad y rebelión extrema contra toda ley humana, divina o natural. Depravación, todo lo torcido, todo lo desviado del camino recto, desviado del plan y el diseño de las leyes de Dios. Eso es iniquidad. Todo lo torcido, todo lo perverso, todo lo malvado, eso es la iniquidad. En el extremo de la maldad, eso es iniquidad.
Definición de la transgresión. Escuche bien. Transgresión es algo que sobrepasa los límites legales, violación de algo de la ley natural o espiritual o cívica o moral, la violación o anulación de los términos de un contrato. ¿Sabe que cuando usted hace trampa de un contrato? Eso es transgresión. Si yo me sobrepaso en mi confianza con mi hermano o con mi vecino, es una transgresión. Usted cogió un pedazo del vecino del patio o hizo cualquier cosa, es una pequeña transgresión. Es decir, el primer grado de lo que es pecaminoso y que no le agrada a Dios. Transgresión. ¿Ya estamos entendidos lo que es la transgresión? Ok. Entonces, definición del pecado. Del latín peccatum. Dice así. Es la transgresión voluntaria. Es que usted sabe muy bien lo que está haciendo. No es que casualmente o que estaba brava y dijo una cosa. No. Es que ya usted sabe lo que está haciendo. Eso es pecado. Cuando usted conscientemente hace algo que va en contra de la ley de Dios, eso es pecado. Diga conmigo, eso es pecado. Eso es pecado. Va usted en contra de un precepto religioso, todo aquello que se aparta del resto, de lo recto, de lo justo, dentro del contexto del cristianismo. El pecado separa al hombre de Dios. La definición en el hebreo es hatá, que significa errar al blanco, a la meta, no guardar el camino, no guardar el objetivo, salirse del blanco. En el arameo la palabra es katak y alude dentro del ámbito religioso a la violación de los preceptos que Dios ha establecido. Eso es pecado. Definición de pecado para los griegos es hamatías y significa, tía, que significa vivir al margen del código moral vigente. En el Salmo 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y este siendo consumado da luz la muerte. Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? El amor de mucha gente. La gente no quiere ir a la iglesia, la gente no quiere servir a Dios porque hay confusión, hay una multiplicación grande de la maldad y el amor de muchos es el amor Cristo. Él es el amor, se enfrió. Yo digo siempre, Señor, que mi amor no se enfríe. Mantén el calderero encendido en mi corazón. Dame entendimiento para entender estas verdades. No amarrarme a un versículo, a un capítulo, sino entender que esta es tu palabra, del alfa y omega es tu palabra, de principio a fin es tu palabra. Pero Dios no se ha quedado mudo. Él sigue escuchando y Él sigue hablando a su pueblo y Él sigue hablando a sus profetas. Siempre habla en línea con su palabra. Habla en línea con su palabra. ¿Me escucha? Pero habla a sus profetas. A mí la palabra que me dio el Señor como profeta para este año, yo oigo las guías proféticas de muchos profetas importantes y reconocidos, pero a mí me dio una sola palabra el Señor. Y me dijo, año lleno de sorpresas. Sorpresas que van a ser develadas. Sorpresas en lo suyo personal. Dios le va a sorprender con cosas buenas, maravillosas, si están en obediencia. Cosas tremendas. El pueblo de Dios va a estar protegido con un manto especial porque vienen tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Yo creo personalmente que Dios le ha dado una nueva oportunidad a los Estados Unidos trayendo a Donald Trump, porque dice la palabra que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y dentro de un sistema corrupto, del sistema Illuminati que ha estado en los Estados Unidos por años y por años y por años, Dios trajo a este hombre lleno de arrogancia, millonario desde que nació, que está acostumbrado a hablar y que todo el mundo le escuche. Sin embargo, Dios lo ha levantado como levantó a Ciro a Persia. Él se está rodeando. Y a mí el Espíritu Santo me dijo 2 meses antes de que él fuera nombrado presidente, este hombre está acostumbrado a tener autoridad desde que nació, a hablar que lo que él diga es ley,
a que nada le millones de millones de dólares. Cuando tú tienes dólares en la mano, tú compras la torre, pero por primera vez en la vida, cuando a él le pongan delante la responsabilidad de una de las potencias mundiales más grandes, con lo que implica ser presidente de los Estados Unidos, por primera vez en la vida, él va a clamar a Dios y decir, y yo voté por Donald Trump como votó toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo me puse el televisor a las 3 de la mañana y vi que aquello rojo, dije, este es un país que dijo no a la corrupción ya. Se cansó y Dios dio una oportunidad a través de este hombre arrogante, pero esa boca de arrogante Dios lo va a usar como un cambio para ese país. Amén. Cambio estratégico y esa bocona que él tiene la bolsa con las naciones. Yo me he comprometido diariamente a orar por Donald Trump. Yo soy ciudadano americano y amo ese país. En el nombre de Jesús. Me muestran que termino mi tiempo de enseñanzas. Declaro que la palabra que han recibido la atesoran en sus corazones y que siguen con esta sed y hambre para continuar alimentándose de esta palabra en obediencia. Tiempo de grandes sorpresas. Yo creo que en este año secretos que sabemos muchos siervos y siervas de Dios, muchos científicos, mucha gente sabe de cosas secretas que van a ser reveladas. Como reptilianos, seres híbridos, control de potencias fuera de esta dimensión, y van a ser tan evidentes que todos lo van a saber. Esté preparado para entender. La internet está llena de información. Hay mucho que va a ser sorprendente. Hay mucho que hace tiempo que sabemos. Que hay guerras espirituales. Que hay mucho más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Y mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Este camino no es de religión. Este camino es de sabiduría, de entendimiento de las cosas profundas que están escritas en este libro. Y en este libro habla de todas esas cosas. Este libro habla de los nefelinos, que eran los gigantes que habitaron la tierra, que eran los hijos de los hombres con los ángeles caídos. Y crearon una raza híbrida, porque el diablo quería romper la raza humana, porque de un vientre de mujer iban a ser la semiente de redención. Por eso tuvo que venir el diluvio, y Moisés arrasó con todo. Solamente no fue encontrado puro para que viniera la semilla de redención. Entonces, infórmese, ilústrese. Hoy en día está la computadora, por Dios. Esto no es una religión. Esto es un código de sabiduría y de entendimiento para enfrentar los tiempos que vivimos. Con la espada del Espíritu, con la sabiduría de Dios. Un foro para que la sabiduría que sobrepasa entendimiento. Hay algunos que vimos aquí por primera vez hoy, nunca han estado en un servicio como este. ¿Habrá alguien? Nunca habías estado. ¿Tú recibiste a Cristo en tu
recibieron, es una acción, me recibieron, a los que creen en mi nombre, a esos he dado la potestad de ese beneficio, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por ahí en el mundo la gente dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto, somos criaturas de Dios, pero también somos personas llamados a ser hijos a través de entrar por la puerta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre sin él. Nadie. Entonces es necesario nacer de nuevo. Necesario. Le preguntó, Señor, ¿y qué hago para heredar la vida eterna? Y le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? La vida del Espíritu. Es decir, tú desde niña conoces a Jesús. Sabes que nació en un pesebre. Sabes que murió en una cruz. Pero un día, en un acto adulto de tu voluntad, tienes que decir, Señor Jesús, yo te conozco. Desde niña te conozco. Yo sé que naciste en el pesebre, sé que moriste en la cruz. Pero hoy yo entiendo. Si yo te digo, toma, 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 hasta que tú no estés en las manos y tomes, y Él te dice, aquí está la salvación. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré, cenaré y haré con él morada. Dice la palabra de Dios, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Es importante que se nazca de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo, pastora? Es simplemente decir, con el corazón se cree, tú crees, pero con la boca se confiesa para justicia. ¿Quieres recibir a Jesús conmigo? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más que nunca ha hecho una profesión de fe? Entonces estamos pueblo de Dios. Entonces póngase de pie y repita con ella, repita con ella. Repite todo lo que voy a decir. Creyéndolo en tu corazón. Y Señor Jesús, en esta hora, vengo delante de ti, como pecador arrepentido. Te invito a mi corazón. Recíbeme, Señor. Te doy gracias. Porque ahora soy tuya. Confieso que tú eres mi Señor. Mi Salvador. Y mi Rey. Ahora yo te voy a dar unos minuticos en silencio para que confieses tus pecados delante de Él y dile, Señor, ven a mi corazón. En silencio. Lo íntimo de tu corazón. Y a todos ustedes allá atrás también. Que esta palabra que han recibido hoy sea una palabra que traiga cambio a tu corazón. Que traiga entendimiento. Que traiga hambre. Padre, yo te pido que la bendigas, que no solamente ella reciba y el entendimiento de haber nacido de nuevo, sino que además, Señor, la coloques en un lugar donde ella pueda alimentarse y recibir continuamente palabra de crecimiento y palabra de vida. Sea separada para ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Dice, ya lo acabo. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora vamos a orar por las peticiones. Ok. Pero antes de pedirle a Amber que nos ore por las peticiones, Maribel, estamos muy agradecidas, Amber, por esta charla de hoy tan llenadora de conocimientos. La verdad es que hemos recibido esta palabra. Si hay alguien que tenga alguna necesidad de oración, Sí. Fátima, dame la cosa de la tos, la cosita mía de la tos que tomar. ¿Cómo la tienes? ¿Después? Ok, entonces... Ok, entonces voy a estar aquí para si alguien tiene una necesidad específica de oración de la tos. Una pastilla. Sí. No, una pastilla de la tos. Compré ahora. Esa. Amber
Amber, de parte de Gloricel, te mando un abrazo inmenso. Gracias siempre ¿Quién está oyendo? por tenerla. Lo estamos grabando para ella y para todos. Grabando, no está Sí, Kaiser. Te damos una ofrenda con todo nuestro cariño. Gracias por siempre apoyar a Damas Hablando del Corazón. Lo que nos importa hablar. Ustedes son como mi familia aquí en este punto. Amén. Lo recibo, lo bendigo. Amén. Amén. Te pedimos a ver que por las bendiciones que han puesto todas las personas aquí con mucha. Extienda su mano. Dice la palabra que si creemos, oramos en línea con la palabra y creemos, dice que automáticamente sabemos que tenemos las peticiones del corazón. En este recipiente hay peticiones de corazones con fe ahí depositados en este lugar. Entonces nos ponemos de acuerdo, porque la oración de acuerdo puede mucho. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Extienda su mano y crea por cada una de las personas. Padre Santo, Padre bueno, te bendecimos en esta hora, te damos gracias. Señor, y cada petición que tú conoces los corazones de cada persona que ha puesto una petición, sea de salud, Señor, sea de economía, sea de papeles, de circunstancias, sea por los hijos, sea por un enfermo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea por trabajo, Padre, cualquier situación espiritual o terrenal, circunstancial, tu mano de poder, por tu palabra y por tu promesa. Nosotros creemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen y estamos reunidos en tu nombre. Tu palabra dice que cuando la palabra se predica, y la palabra ha sido predicada bajo la unción del Espíritu Santo, automáticamente la atmósfera de milagros está presente. Declaro sanidad de los cuerpos. En el nombre de Jesús, declaro que toda opresión del enemigo, toda duda, toda inquietud, todo espíritu de confusión que puede venir en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro liberación total. Amén. En línea con tu palabra, Padre. Bendecimos a Gloricel, a la mujer que tú diste la visión para este grupo que ha ido creciendo, Señor, y a pesar de que ella no está presente, está en El Salvador y está viviendo, sigue la llama que tú encendiste a través de ella, la bendecimos donde quiera que esté, declaramos que ella continúa abriendo brecha allá en El Salvador y que tal cosa extiende